En relación a leucemias, la idea no es que salgan expertos de que si es una LLA, L1, L2, L3 o una LMA, M3. Eso no es el objetivo. El objetivo es que identifiquemos esta enfermedad. Sepamos qué hacer en el abordaje inicial y dónde referirlo. ¿Quién le va a ayudar a este paciente? En relación a leucemias, ¿cuáles alteraciones en el hemograma nos deben hacer pensar en una leucemia? Creo que hemograma sigue siendo uno de los exámenes más frecuentemente dejados por todos los médicos. ¿Sí? La indicación de hemograma es del día a día. ¿Qué signos o síntomas clínicos son de riesgo en una leucemia? Ah, mire, doctor, es que yo tuve una leucemia cuando tenía 13 años, ahora tengo 32. ¿Sigue siendo un factor de riesgo? ¿Tiene alguna representación clínica? ¿Cuándo debo usar terapia transfusional en un paciente que tenga alguna alteración de este tipo? ¿Cuándo usamos antibióticos? ¿Lo usamos siempre o transfundimos siempre? En relación a linfomas, ¿cuándo sospechamos que un nódulo linfático inflamado puede ser maligno? Las infecciones respiratorias altas son muy frecuentes en las consultas de primer nivel. ¿Cuántos hemos visto faringoamigdalitis con adenomegalias en cuello? ¿Cuántas de estas fueron malignas y no nos dimos cuenta? ¿Cuáles signos o síntomas clínicos nos deben hacer sospechar en un linfoma en un paciente? En relación a los linfomas, si consideramos que es una malignidad, ¿está indicado hacer cirugía en todos los linfomas? ¿Qué papel podría tener la cirugía en esto? Un linfoma gástrico es exclusivamente tratamiento quirúrgico, como veníamos hablando de los cánceres gástricos tipo adenocarcinoma, charlas atrás. ¿Los linfomas pueden confundirse con una leucemia? ¿Son iguales? ¿Vienen de la misma célula? Esto son cosas que nos pueden llevar a cuestionar a nuestros especialistas, que nos pueden ayudar a resolver estas interrogantes. Dentro de poco tendremos nuestro registro de cáncer, pero nos apoyamos como en las previas en la casuística dada por Globocan, un esfuerzo de la IARC. En este caso, recordamos 6.5 millones de salvadoreños, poco más de 9,000 casos nuevos de cáncer. Lastimosamente, la mortalidad casi llegó del 60%, una prevalencia a 5 años de 19,000 casos. En ambos sexos no vemos malignidad hematológica incluida acá. Entonces dice, bueno, ¿qué tan representativos son leucemias y linfomas para nuestro país? Si los tumores sólidos son los que más frecuentemente vemos. Esto es tipo por tipo, lo que somos para Globocan. Si se fijan, interés epidemiológico, aparece leucemias. Claro, no diferencia entre linfoide y mieloide, no diferenciamos entre crónicas y agudas, pero para el país se predice que vamos a tener en un año alrededor de 500 casos nuevos, incluyendo la edad pediátrica y la edad adulta. Recordemos que esto es para El Salvador, independientemente del sistema, del subsistema donde lo veamos, ya sea Seguro Social, área nacional, etcétera, ¿no? O sea, independientemente del subsistema, en promedio vamos a tener 500 leucemias por año. Linfoma no Hodgkin, en promedio son 200. Linfoma de Hodgkin, 64. Mire, pero sumado estas dos malignidades hematológicas no llegamos ni a 1,000 casos por año. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero el problema es el gasto que representa de salud pública para tratar este tipo de enfermedades cuando nos topamos que esta es la distribución de hombres y mujeres, cuando nos topamos que las mortalidades son muy altas y eso tiene mucho que ver con los retrasos en el diagnóstico, con los abordajes que hacemos de las emergencias hematológicas que nos competen a todos verlas. Ya de por sí es muy difícil hacer un diagnóstico. Aquí no existe el diagnóstico lo más tempranamente posible. Como le repito, en cáncer de mama hacemos una mamografía, podemos diagnosticar lesiones no palpables en la mama. Pero ¿cuándo sabemos que se va a activar una célula blástica en la médula ósea? Eso no lo podemos predecir. Podemos tener un hemograma bien desde hace un mes y nos llegó un mes después con 200,000 glóbulos blancos o con 800 glóbulos blancos. Un paciente con una leucemia, ya sea con alta cantidad de células o con poca cantidad de células. Eso no lo podemos predecir. La distribución es muy similar, pareciera que en leucemia es un poquito más en mujeres que en hombres. Recuerden que hay dos picos epidemiológicos. Las primeras décadas de la vida son muy frecuentes, nos tocan en el hospital Bloomberg y el de riesgo también son la sexta, séptima década de la vida. En cuanto a mortalidad, si se fijan,
Leucemia, tenemos una incidencia de 7.2 casos por cada 100.000 habitantes, pero tenemos una mortalidad de 5.5 por cada 100.000 habitantes. Tenemos una mortalidad muy alta. Insisto, aquí no estamos diferenciando de linfoblásticas o mieloides, ¿no? Pero la mortalidad sigue siendo muy alta, entonces sí representa un problema diagnóstico, representa un problema terapéutico, representa un problema de impacto en salud pública, porque nuestros pacientes que le estamos haciendo diagnóstico de leucemia tienen una alta posibilidad de morir y van a requerir tratamientos muy intensivos de un muy alto costo. Ya están disponibles desde 2017. Las siguientes diapos que vamos a ver las pueden encontrar en los lineamientos, los pueden descargar. Si no lo tienen, hay impresión física también de los lineamientos. Solo es para que recordemos un par de cosas. Primero, medidas generales de la prevención. Recordemos que la prevención primaria es cuando tomamos acciones para evitar que la población se enferme, ¿sí? Población secundaria son todas las acciones que tomamos para un diagnóstico lo más tempranamente posible, y población terciaria es cuando hacemos o evitamos, o acciones que hacemos para evitar complicaciones asociadas a la misma enfermedad, a los tratamientos. Esto lo tenemos que hacer en las unidades de salud, en nuestros ECOs, nuestros promotores de salud, prevención de consumo de alcohol, tabaco, drogas, pero ingesta adecuada de consumo de frutas y verduras. Esto aplica no solo a leucemia, aplica a todos los cánceres, a toda la malignidad general, a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, algo que tendría que ser nuestro ABC diario de educación continua a nuestra población. Medidas específicas para la prevención de leucemia. Tenemos que informar, educar, comunicar a nuestros pacientitos. Y algo muy importante, tenemos que tener esta información en todos nuestros niveles de atención. Nuestro primer nivel tiene que estar completamente familiarizado con estos factores de riesgo, signos y síntomas de alarma, sangrados, pérdida de peso, procesos infecciosos a repetición, fiebres de larga evolución que no tienen explicación, fatiga crónica, astenia, adenopatías, aumento de hígado, vaso, equimosis espontáneas, petequias, etcétera, ¿no? Toda esta información tendríamos que estarla refrescando día con día en nuestros sistemas locales para que podamos tener mayor acceso a la identificación de este tipo de signos y síntomas que nos pueden hacer pensar en una forma de malignidad hematológica. Eso que hemos sombreado ahí, creo que podría ser uno de los principales síntomas de consulta o signos de consulta en una unidad de emergencia, un hospital de segundo nivel. Eso podría ser síntomas de consulta o signos de consulta en un eco básico, en un eco especializado. Ya cuando uno es más acucioso y comienza a examinar a los pacientes, dependiendo de su historia clínica, se encuentra con signos clínicos que nos hace pensar en algo más que una simple faringoamigdalitis, por ejemplo. Medidas específicas para prevención primaria, todo esto les repito, están nuestros lineamientos. Medidas específicas para prevención primaria, hay que enfocarse en elementos, si son niños mayores de 5 años, adultos mayores, han recibido tratamiento inmunosupresor contra el cáncer, enfermedades autoinmunes, como lupus, por ejemplo, que hayan tenido exposición al virus de Epstein-Barr, pacientes que viven con el virus del VIH, infecciones previas por el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, si recordamos, cuando discutíamos los factores de riesgo para cáncer gástrico, recordamos que los adenocarcinomas difusos por Lauren, que tenían metaplasia gástrica inicialmente, podrían infectarse con el Helicobacter pylori y producir un adenocarcinoma gástrico. Lo mismo puede pasar acá con los linfomas. Hay linfomas tipo MALT, que creo que también en su momento lo habíamos mencionado, que con solo eliminar el Helicobacter pylori pueden revertirse el linfoma gástrico. Otros factores de riesgo que podemos ir viendo en nuestros pacientes, los tenemos que ir categorizando, ¿sí? Hay unos pacientes que tienen más factores de riesgo que otros. Hay antecedentes familiares que no contamos aquí. Por ejemplo, en leucemias en general, exposición a radiación ionizante, pacientes, incluso un típico ejemplo que ponemos, paciente que tuvo en sus primeros años, en la primera década de la vida, una neoplasia germinal de testículo, por ejemplo, una gónada que se expuso a múltiples tomografías, a radioterapia, pueden desarrollar una malignidad hematológica posterior, exposiciones a benceno, presencia de cromosoma Filadelfia con el síndrome de Down, etcétera. Insisto, todo esto lo podemos encontrar en nuestros lineamientos. Esto también, ¿qué puede hacer primer nivel en leucemias en general?
Los que tienen un eco especializado y tienen posibilidades de ver un examen de laboratorio, ver un hemograma con repuesto plaquetario, valorar reticulocitos, flota de sangre periférica, si está disponible. El hecho de que un eco básico que no tenga esto no quiere decir, mire, si usted sospecha una leucemia, tiene que esperar el hemograma para referirlo. Al contrario, si no tiene la capacidad instalada para resolver el problema diagnóstico, refiéralo, use la RIS. Primer nivel no usa exámenes de gabinete, no tiene disponible. Segundo nivel tiene un poco más de pruebas. Insisto, todo esto de nuestros lineamientos. En cuanto a tratamientos, primer nivel tiene quizás la parte más difícil, que es identificarlo, ¿no? Algo muy importante en leucemias, que es un poco complicado entenderlo, es que una leucemia en una emergencia hematológica no va a la consulta externa, va a la emergencia de un hospital de tercer nivel, porque necesita una evaluación multidisciplinaria, necesita múltiples tratamientos. Es algo que muy difícilmente se va a poder hacer en un centro de primer nivel, en un eco. Entonces, estos pacientes podíamos usar un hospital de segundo nivel, pero de tránsito para estabilizarlo y luego referirlo, donde tenemos los especialistas. Después nos va a contar el doctor Claros, él está en un hospital regional, él aunque tenga la capacidad de manejar un paciente de este tipo, no tiene la capacidad instalada para aplicación de quimioterapia. Entonces, aunque él tenga el componente técnico, tiene que hacer uso de la referencia de tercer nivel, aunque él pueda manejar esto. Pero la diferencia es, si yo lo veo en un centro asistencial de primer nivel, veo al paciente mal, me lo ve, tengo la oportunidad de que un hematólogo me lo pueda ver en un hospital departamental o regional, en este caso San Miguel, él va a tener muchas más habilidades de diagnóstico, de tratamiento. Él ya manda a los pacientes con diagnóstico completo, aspirado de médula ósea, y ya manda un diagnóstico morfológico del frotis de médula ósea. Eso no lo puede hacer en un hospital cualquiera. Tiene una ventaja que tiene hematólogo, pero aunque él pueda hacer diagnóstico, el tratamiento no lo puede ofrecer ahí. Toca mandarlo a tercer nivel, pero el paciente ya va estabilizado, ya va con su diagnóstico morfológico hecho, etcétera, ¿no? Es urgente la evaluación hematológica en este tipo de pacientes. Segundo nivel, aquí sería tratamiento de la emergencia hematológica, estabilización del paciente previo a ingreso a tercer nivel, ¿sí? Soporte transfusional, si está séptico antibiótico, etcétera, ¿no? Factores de riesgo en linfomas, y estos son para linfomas. El Epstein-Barr virus está bastante vinculado a la génesis del linfoma de Hodgkin. Antecedentes familiares, tabaco creo que hemos platicado bastante con la génesis de los demás cáncer, también está vinculado en las malignidades hematológicas. Hay factores de riesgo que son probables, obesidad, exposición con formaldehído, etcétera, ¿no? Entonces, son factores de riesgo que tienen que pensar. Va. Acá, cuando estábamos haciendo la elaboración de estos diagnósticos, vamos esto lo pueden revisar ustedes, vamos a tener en mente algo. Si yo tengo una adenopatía, estamos hablando de linfomas en general, si tengo un ganglio aumentado de tamaño, que no tengo una explicación, que se puede acompañar de unos síntomas que llamamos síntomas B, pérdida de peso más del 10% del ponderal, fiebre que supera 38 grados, diaforesis. Si tengo una sospecha clínica de esos síntomas B y un ganglio que ha aumentado de tamaño que no tengo otra explicación y amerita de un estudio histológico. Cuando estábamos en las discusiones de los lineamientos, todos decían, hagamos un CAF, y yo estoy de acuerdo. El CAF, la esencial especialidad, puede que no sea muy alta, pero es una forma inicial de clasificar en tres cosas: positivo malignidad, negativo malignidad o inconcluso. Pero aún así, el hecho de que el CAF salga positivo o sospechoso va a necesitar un estudio histológico. Entonces, un punto que llevar a casa en una adenopatía en estudio va a necesitar estudio histológico del ganglio, idealmente ganglio completo. Si en mi centro asistencial no tengo la capacidad instalada para hacer una biopsia de este tipo, toca referirlo, ¿sí? Algún día tendríamos que sentarnos todos y ver como abordaje de ganglio sospechoso malignidad, porque no solo es malignidad hematológica, también puede ser metástasis de un tumor sólido. Pero algo muy importante, ese sería como un mensaje de llevar a casa después de este día. Cualquier adenopatía sospechosa de malignidad va a requerir, aparte del estudio de imágenes, por ejemplo, una ultrasonografía simple de tejidos blandos, la pérdida del hilo graso nos puede orientar a que sea algo maligno, va a requerir un estudio histológico. Y el estudio histológico estándar sigue siendo la biopsia.
El CAF nos puede ayudar, pero es la biopsia la que necesitamos idealmente, ganglio completo. Insisto, si no tenemos la capacidad instalada en nuestro centro, hay que referirlo. Estamos luchando por salvaguardar la salud y la vida de nuestros pacientes.